En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy día, sábado de la segunda semana del tiempo pascual. El Evangelio que nos toca meditar es de San Juan, capítulo 6, del 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Después que Jesús multiplicó los panes, ¿no? Hemos escuchado en el Evangelio de ayer que Jesús sube a la montaña. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Se retiró a orar a la montaña. Entonces los discípulos de Jesús se quedaron con todos estos miles de personas que habían seguido a Jesús, ¿no? Acercada la noche, y a los apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿no?, siguen su camino en la vida no se detiene, ¿no? Jesús se ha ido a orar, la vida no se detiene. Ellos siguen su camino, se embarcan y se van a Cafarnaúm. Pero ¿qué sucede? Comienzan las dificultades, porque en la vida hay dificultades, adversidades, situaciones desagradables, problemas que a veces se presentan y que uno no sabe cómo resolverlo, ¿no? Acá dice: soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. O sea que la situación no era nada fácil para los discípulos de Jesús. Que no sea discípulo de Jesús, que uno esté bautizado, cree en Dios, no quiere decir que ya el camino es llano, no. Siempre va a haber situaciones, siempre va a haber problemas, ¿no? Lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos ilumine sobre el problema y fuerza para resolverlo. Él se presenta. Cuando está toda esa dificultad, se presenta Jesús. Necesitamos hacer presencia de Jesús, ¿ve? No apartarnos de Dios, no tratar de resolver las cosas por nosotros mismos, ¿no? Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Se asustan de que camina sobre el lago, se asustan por la situación, ¿no? La cuestión es que dentro de toda esa situación de problemas que están pasando ellos, la presencia de Jesús los asusta. Pero Él les dijo: «Soy yo, no teman», ¿no? No se preocupen, porque estoy yo con ustedes. Y ellos que quisieron ayudar a Jesús a que suba a la barca ya llegó a su destino, ¿no? O sea, con Jesús siempre estamos a salvo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir hoy día el Evangelio, ¿no? Los discípulos están siguiendo a Jesús. Jesús se aparta a orar. La vida continúa. La vida sigue sus problemas, ¿no?, sus adversidades. Pero Jesús siempre va a estar presente. Y si uno está con Él, las cosas se solucionan. Él nos apoya, ¿no? Él nos apoya. Eso es muy importante, hermanos, ¿no?
uno de los problemas que se presentan, vamos a ver cuál fue uno de los problemas que se presentan, que está narrado en el Evangelio de los Apóstoles, es que los discípulos de lengua griega se quejan de que los discípulos de lengua hebrea, o sea, son dos grupos sociales diferentes, no distribuyen bien las cosas a las viudas, Esta comunidad católica, o sea, ya está creciendo, esta comunidad cristiana, digamos así, y hay grupos, hay grupos que son de tradición griega, grupos que son de tradición hebrea, y hoy día tenemos pues católicos de muchas partes del mundo, y de acuerdo también a la zona, las tradiciones varían, pues, hay zonas, por ejemplo, que les gustan las procesiones, por ejemplo, Hay personas que no les gusta la procesión, pero no dejan de ser católicos, no dejan de ser católicos, Entonces, se van a quejarle a Pedro, Entonces, ¿qué es lo que responde Pedro? Eso es muy importante. Dice así: el número de suministro diario no son atendidas a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. O sea, la palabra de Dios, ¿a quiénes representan acá a Pedro, a los apóstoles? La jerarquía de la iglesia, La iglesia tiene que ocuparse de la palabra de Dios, y no de la administración, dice, Acá está bien claro lo que yo les he estado diciendo, De que el laico, los seguidores, son los que tienen que administrar, organizar al grupo social, La iglesia, que es la que cuida la palabra de Dios, y en la palabra de Dios ahí está la presencia de Cristo, Esa es su tarea. Y por eso vamos a ver que continuamente la iglesia se manifiesta, Como cuando anuncian: vamos a dar legalidad al aborto. No puede ser, dice la iglesia. No es que se meta, sino que recordemos de que el Hijo de Dios vino al mundo para darnos a conocer cuál es la realidad ya completa. Nosotros conocíamos la realidad de la creación. Para poder conocer la realidad del cielo de Dios, es que hace la presencia del Hijo de Dios, y Él es el que nos dice: quien me ve a mí ve al Padre, Y nos va a decir cómo es que Dios quiere, que esta sabia madre naturaleza y esta mama pacha, incluyendo a los hombres, deben de organizarse dentro de ella, cuidar la naturaleza, cuidar de que haya que los bienes se distribuyan equitativamente, Parece que acá ya hay problema de equidad en la distribución de los bienes, En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas, Ya comienzan los problemas, ¿Qué dice la jerarquía de la iglesia? Nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra de Dios, a estudiarla, a poder analizarla, a comprender las parábolas guiados por el Espíritu Santo, para comunicarles a ustedes cómo deben de organizarse. Es el laico el que debe de organizar las estructuras sociales, como yo digo, Entonces nombraron a personas, para que se encarguen de todo esto. Y dice: la palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Bueno,
¿Cómo podemos entender nosotros esto de que los apóstoles dijeron, por lo tanto dijeron, hermanos, escojan a 7 hombres, entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dicen, ¿no? A ver, vamos a leerlo bonito. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Escojan ustedes. Bueno, hoy día sabemos cómo funciona esto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una tarea en el pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Cuál es mi tarea en el pueblo de Dios? De ser sacerdote. Pues. Esa es la tarea que Dios me da a mí. Para que sea sacerdote y comunique la palabra que la jerarquía de la iglesia, los obispos, ¿no? En toda la organización que hay, me informan a mí, me instruyen para yo saber cómo comunicarle al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, ¿no? Que ha sido cada uno llamado a una vocación, que esa vocación es llamado de Dios, el que dice, yo quiero ser presidente de la República, es porque Dios te pide, y que el día que te mueras te va a juzgar en esa vocación, cómo la has vivido, cómo la has cumplido. Dios te pide que tú seas congresista, te pide que tú estudies leyes para que seas abogado, te pide que tú seas profesor, que tú seas médico, que tú seas ingeniero, etcétera, 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 ¿no? Pero todo eso tiene que estar al servicio del bien común. ¿Qué cosa es el servicio del bien común? El pueblo de Dios, ¿no? Y de esa manera, entonces va a haber paz, va a haber justicia. Se van a multiplicar los panes en el pueblo de Dios. Pero si vivimos la palabra de Dios, no nos olvidemos, hermano, ¿no? Estamos recordando, viviendo toda esta experiencia de la resurrección de Cristo, ¿no? Con la cual nosotros tenemos certeza que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para sacarnos la la esclavitud del pecado, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Acabamos de ver por qué la gente rechaza a Dios, porque no quiere comprometerse, quiere vivir su propia vida, ¿no? Tratemos pues de no vivir de esa manera, ¿no? Sabemos que tenemos dificultades en el mundo, pero resolvámoslo con la presencia de Dios, ¿no? Así como se presentó Jesús a sus discípulos que iban en la lancha en medio de la tempestad y los trajo al puerto inmediatamente, ¿no? Así se da la seguridad, así. Si queremos seguridad en nuestro país, tenemos que hacer presencia de Dios, reconocer que la iglesia, su labor es anunciar a Cristo, ¿no? Muerto y resucitado. Anunciar a Cristo muerto y resucitado es decir, anunciar el mensaje de salvación, ¿no? Y conociendo el mensaje de salvación, ¿no? Comienzo a organizar y a normar las leyes. Pero no normes y no des leyes que no coinciden, que van en contra del mensaje de salvación. Porque entonces vas a luchar contra Dios. Y acuérdate, vas a perder, no vas a ganar. No solamente que vas a perder, sino que te vas a condenar. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. El Cristo resucitado los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.